nosotros los viejos no es cierto que veamos el pasado, el presente y el futuro. Vemos un solo presente, un presente enorme, está todo ahí mismo. Por eso que uno de repente se pone a hablar de cosas del pasado como si fueran hoy día, la gente la mira con cara rara, uno pone un nombre, personaje, que ya no existe. Gabriel Valdés. Y un descriteriado ha tenido la ocurrencia hace pocos días de decir que Chile le dice adiós a América Latina. Yo les digo, es una falta de respeto a nuestra historia, a nuestros muertos, a nuestra cordillera, a nuestras montañas, a nuestros poetas. Es una falta de respeto a los cerros de Valparaíso. ¿A dónde se van a ir? Según los relatos, nací con dificultades el 3 de julio de 1919, pesando 4,4 kilogramos y ahogado en el cordón umbilical, lo que obligó a la matrona a lanzarme al techo donde dicen, reboté. Todo ello ocurrió en la Casa del Llano. Las opiniones concuerdan en que al nacer era extraordinariamente feo, pero que con el tiempo he mejorado un tanto. El 31 y el 32 fueron feroces. Aquí quebraron todas las salitreras y toda la población de los trabajadores del Caniche se vino a pie a Santiago con sus mujeres, sus chiquillos en el peor estado. Y había nada más que cesantía y el país paralizado. Vino el problema del tifo exantemático, muerte general, no había cómo combatir el tifo. Y pienso que Gabriel tenía un mérito increíble. No se imagina usted lo que era la vida de esa familia, ¿no? Viajaban constantemente a Europa. Gabriel estuvo en un colegio en Roma. Eran tremendamente amantes de la belleza, de la música, de la pintura. Así que él se crió en un medio tremendamente culto y refinado. El abuelo Ramón Subercasó Mercado era viajero, alegre, pintor y gastador. Amaba con toda el alma a su esposa Amalia Rázuri Surmineta, una señora de extraordinaria belleza, gran carácter y personalidad, que lució acompañando con notable éxito a su marido como embajador, ministro de Relaciones Exteriores y senador. En 1864, este ingresó como interno en el primer curso que se iniciaba en el Colegio San Ignacio de Alonso Valle, el mismo que posteriormente acogió a mi padre, a mi hermano y a mí. Estábamos por entrar al primer año de Humanidades, el año 31, y teníamos 11 años. Él venía llegando de Italia y principiamos a conversar y fuimos íntimos amigos hasta toda la vida. A Gabriel lo conocí por la música, porque resulta que en ese tiempo existía el coro de la Universidad Católica de Santiago. Era un coro naturalmente solo de hombres. En ese tiempo los hombres tenían mucho más importancia que las mujeres, no como hoy día que se les pasó la mano. Un día recibí una carta. Señorita Silvia Soler, le escribimos para invitarla a que usted venga con su coro, que era el que yo dirigía en Peñalmar, para que demos un concierto juntos en el Teatro Central. Y ahí conocí a Gabriel. Yo pensé, con este señor me voy a casar. Porque en ese tiempo la gente se casaba, no como hoy día. Ese día, Gabriel estaba invitado a un fundo que queda aquí, que era un fundo muy grande, de una familia cuyo apellido no me acuerdo. Estaba invitado ¿para qué? Para hacer un enlace con la hija del dueño del fundo.
Y él prefirió quedarse en Santiago y conocer a la Silvia, en el fondo. Es una familia muy especial. Desde luego, le puedo contar que una tía de Gabriel que vivió en Viña y que era amiga de mi mamá, cuando yo me comprometí con Gabriel, le dijo a mi mamá, sabes que me preocupa un poco por la Silvia. Le dijo, porque ella es como un pájaro, le dijo, tan alegre, hace su vida la música y va a ser como entrar a un convento de esa casa. Mi suegra, Blanca Subercaso, era una mujer extraordinaria. Es cierto que era extraordinariamente religiosa, pero no era una beata. Ella al principio conmigo me encontraba muy moderna, ¿no? Porque yo andaba siempre de pantalones y en bicicleta y todo eso, y a ella le pareció un poco. Y Horacio era ingeniero, y un ingeniero muy importante. Era ingeniero eléctrico. De repente habían visitas en el living y él salía con un delantal blanco y atravesaba y no saludaba a nadie. Y tal, este caballero que aparecía de repente. Estaba en el Partido Conservador, toda esta juventud. Entonces, estando en el Partido Conservador, empezó una pugna interna, porque obviamente pensaban de otra manera. Y ahí fue que nació la democracia cristiana. Y la idea era el sentido cristiano de la vida. Eso se acabó, po. No, sí, la Falange era gente muy joven en aquella época y se opuso a apoyar a Ross porque significaba la ultrarreacción, ¿no es cierto? Así que don Pedro Aguirre tuvo una participación muy importante en la industrialización del país. Era la actividad económica en poder del Estado. Eso no lo aceptaban los conservadores y los liberales. Y entonces los radicales, con los falangistas y no sé quién más, los socialistas, eran partidarios de la corporación y le dieron impulso y se ganó por un voto en la Cámara. Surgió la Corporación de Fomento, ¿cierto? La CAP, la Endesa, todos estos organismos que eran subsidiarios de la Corfo. Un día me dijo, mira, resulta que nosotros no ganamos ni un peso y me han ofrecido un cargo de abogado de la CAP. ¿Qué te parece? Ándate al tiro, le dije yo, no te vas a casar nunca. Nos casamos en el 46. Silvia fue siempre muy activa, ¿eh? Tendió a la autonomía, siempre. Eso ya antes de conocer a Gabriel. Solo que Gabriel le echó más benzina al fuego. Nos fuimos a Francia después, donde estuvimos allá becados. Y estuvimos un año. Estudié con dos compositores, con Darius Milhaud y estudié con Olivier Messiaen. Y ahí entonces, bueno, pasó el año y me volví, entre otras cosas porque empecé a esperar a mi tercera hija, María Gracia. Yo tendría unos 8, 9, 10 años, no sé, y había una elección. Y entonces acompañé a mi padre a votar. Yo no le pregunto por quién vota. No me parecía, supongo, tan grave. Además, enseguida era una elección parlamentaria y yo no entendía mucho cómo estaban haciendo el asunto. Pero cuando vamos saliendo, hay una persona que se le acerca a mi papá y le dice misteriosamente, ¿votaste bien? Entonces mi papá le dice, por supuesto que voté bien. Entonces yo ahí me sentí curioso y le dije, ¿por quién votó? Y me dice, es que voté por Mewes, el socialista, y no por Monkeberg,
como está votando toda la derecha. Yo le dije, ¿por qué no? Es que no hay candidato demócrata cristiano. Es o Mehue o Monkever, y yo voté por Mehue. A mí eso me marcó muchísimo. Ese fue un momento de la vida de mi padre muy importante, yo creo, porque él fue director de este diario que se llamaba La Libertad. Y La Libertad era un diario que competía con Clarín. O sea, era un diario que buscaba ser popular y estar en los sectores populares. Y era un diario que era claramente antiderecha. El día en que Jorge Alessandri ganó la elección, el año 58, y Allende estaba muy cerca de derrotar a Alessandri, yo vi a mis padres y a mi madre y a mi abuelo desear intensamente que Alessandri perdiera la elección en manos de Allende, el año 58. Trabajé fuerte y sostenidamente para las elecciones del 58, donde se presentó por primera vez Eduardo Frei como candidato presidencial, y que finalmente ganó Jorge Alessandri. La derrota nos dejó muy tristes. Gabriel fue uno de los dirigentes importantes de esa campaña, y con don Eduardo Frei tenía una relación muy estrecha. Yo era un soldado en ese momento, más que nada. Era de los más amigos de mi papá, así que lo veía. No sabría precisar la fecha, pero tengo recuerdos de él desde chica. En ese tiempo, un político era una persona muy honorable. Y lo que es mejor, ellos nunca confundieron la política y los negocios. Y este movimiento, y este hombre que está aquí para hablarles, representa una revolución en la libertad. Vamos a construir el desarrollo económico de Chile. Y llegaban todas las personas que nosotros suponíamos que iban a ser ministros. Y mi papá no decía nada, a quién iba a hacer o a quién iba a nombrar. Entonces nosotros nos metíamos y en el velador tenía un papelito y ahí mirábamos. Y ahí vimos que Gabriel iba a ser de relación. Yo lo nombré. No, yo era el presidente del partido. Yo iba todos los días a las 10 de la mañana para conformar el gobierno. Los dos solos. Ministro de Relaciones Exteriores me dijo, voy a nombrar al Kiko Bernstein, que era funcionario muy antiguo ahí. Y yo le dije, yo te tengo un candidato mejor. Porque este es un gobierno nuevo. Y tú quieres renovar, entre otras cosas, la política internacional. De manera que hay que nombrar gente joven. ¿Quién me dijo? Gabriel Valdés, porque hemos estado trabajando juntos en la elaboración del programa. Fue con Ramiro Tomic a Estados Unidos a negociar la cuestión del cobre. Y además le dije, pertenece a una familia aristocrática, que a ti te gustan tanto. Porque les gustaban los medios. Entonces, terminó la conversación. Me fui y al día siguiente volví. Me senté y empezó a pasear. ¿Sabe? Me dijo que se me ha ocurrido que la persona más indicada para ser ministro de Relaciones Exteriores es Gabriel Valdés. Ah, sí, pero le dije, tienes toda la razón, a mí también me gusta. Valdés tenía una idea de gobierno que a mí me parecía en teoría estupenda, pero que él la practicaba. Hacía un gobierno nacional y popular. El equipo de Valdés era gente de todos lados. Berguño, Armando Uribe, Jorge Edwards. O sea, juntaba lo que a él le parecía que más le podía dar. Ramón Huidobro era clave en ese gobierno. Yo era un joven de la patria joven. Y en un determinado momento, al iniciarse el gobierno en el año 64, 1964, viajaba el presidente y el ministro de Relaciones a Europa, una gira enorme, y había que hacer discursos. El discurso de De Gaulle es breve, preciso. Y me metieron en La Moneda, en una pieza oscura, a escribir ahí lo que saliera.
Me costó mucho porque en realidad yo fumaba como un carretonero en un mareo horrible y no salía nada. Nosotros veníamos del gobierno de don Jorge Alessandri, que era, mirado hoy día, aparece como un gobierno respetable. Pero era un gobierno muy doméstico, un gobierno muy provinciano, que no tenía horizonte externo, digamos. Entonces la llegada de este dúo Frei-Valdés fue abrámonos al mundo. Chile empezó a hablar un lenguaje distinto. No queremos destruir ni debilitar la Organización de Estados Americanos, pero estamos convencidos que de no modificarse las actuales condiciones, ella está irremediablemente condenada. Gracias. Cambiar Naciones Unidas, cambiar la OEA, cambiar las relaciones, preocuparse del tercer mundo. Estas son las peticiones del tercer mundo. Ustedes pueden hacerlo. Evitemos la Guerra Fría que nos va a llevar a la polarización y a la guerra mundial. Ese era el lenguaje nuevo. Y este lenguaje era directo y dicho en todos los discursos de Naciones Unidas. Valdés lo repitió todos los años. Lo que él tenía era un sentimiento que América Latina tenía una dimensión y una vocación que era distinta a la de Estados Unidos y que Estados Unidos en realidad, por la manera como se había planteado históricamente, constituía un freno a la capacidad de América Latina de expresarse y de construirse como entidad histórica. Y eso sí lo tenía muy fuerte y lo expresó siempre en Estados Unidos y en América Latina y en Chile. La política de Gabriel Valdés como canciller es la política más latinoamericanista que ha habido nunca. E incluyo en esto al gobierno de Allende. Él podía tener los conflictos que tuviera Chile, o podía estar enfrentando los conflictos que tuviera Chile con Perú, o pudiera tener Chile con Argentina, que los tuvo en su época en particular, y con Bolivia. Pero él tenía muy profundamente la idea de que Chile pertenecía a una familia que era latinoamericana, y que esa familia latinoamericana tenía identidad cultural. Y como los fenómenos culturales ocupaban un rol central en la manera que él tenía de mirar el mundo, América Latina formaba una parte que no se discutía. Se era latinoamericano tanto como chileno, cualquiera fuera la situación de relación política que se tuviera con el resto de los países de América Latina. Nosotros teníamos algunos problemas muy urgentes en esa época. Teníamos el problema del sur, del Bigle. Vivíamos preocupados de lo que pudiera pasar en el Bigle. Obviamente teníamos problemas también en el norte en la posibilidad de un pacto andino. Valdés era mucho menos anti-peruano y boliviano que lo que han sido después. Sacaba mucha gallardía frente a los argentinos, no entre los peruanos y bolivianos con los cuales quería tener las mejores relaciones. No le pidan a América Latina, que ha sido el continente más abusado, que forma parte de Occidente, sin embargo Occidente ha extraído riquezas y no ha entregado sino muy poco. Por tanto, las causas externas siguen conspirando para que América Latina no se desarrolle, por muchas que sean los discursos y las buenas intenciones. La tendencia en América Latina es al empobrecimiento frente a Europa, Estados Unidos y Japón. Valdés era extremadamente entusiasta y optimista para lo que hacía. Y tenía una fuerza física enorme. Trabajaba como un enano. No se cansaba nunca. Muchas veces me ha tocado observaciones como ¿cuáles son los grandes ministros de Relaciones de la época contemporánea de Valdés? Aunque mucha gente no lo puede ver, ¿eh? No lo dice por simpatía personal, sino que como un reconocimiento de un tipo que fue un gran ministro de Relaciones, que cambió toda la cosa. Bueno, era otro mundo, ¿no? Cuando mi padre fue a la famosa reunión con Kissinger y con Nixon, salió en primera página del New York Times. Cuando uno se imagina hoy qué tendría que hacer un ministro de Relaciones Exteriores de Chile para salir en la primera página del New York Times, no me puedo imaginar, pero tendría que ser algo francamente rupturista. El objeto de la reunión era que con franqueza el presidente de Estados Unidos y la gente que le encargaba de los temas internacionales entendieran esta nueva América Latina que se venía desarrollando, pero que no se había manifestado con esta fuerza en la relación directa con Estados Unidos.
El resultado, bueno, ¿quién estaba al frente? Estaba Nixon, tenía el secretario de Estado Rogers y a su izquierda tenía Kissinger. Kissinger estaba en la sala. Y al día siguiente hay un almuerzo en donde está Kissinger con Valdés. Y Kissinger obviamente siente que este canciller no le podía hablar así a Estados Unidos, digamos. Entonces le dice, mire usted, ministro, lo que no comprende es que la historia no pasa por el sur. El sur es irrelevante. La historia contemporánea parte en Moscú, pasa por Bonn, pasa por Washington y llega a Tokio. Y ahí se construye la historia contemporánea. Valdés le contesta, mire, usted no entiende nada de lo que significa el sur. Sí, le dice Kissinger, pues no me importa. O sea, consideró que era inaceptable que un país chico como Chile estuviera hablando así a la gran potencia. No nos querían ver ni en misa, porque Gabriel aparecía casi como un enemigo de los americanos, que no era así. Gabriel era un hombre que no perseguía ese tipo de confrontaciones. La relación entre el norte y el sur en América Latina y en el mundo eran relaciones muy desiguales. Eso lo marcó a muerte. Ha cambiado algo, yo creo, pero muy poco. O sea, ha cambiado todo. Al cambiar todo, se mantiene todo igual, digo. Cientos de personas bordeaban las calles céntricas cuando la soberana llegaba a la Plaza de la Constitución. La reina de Inglaterra entonces llegó a una casa que estaba hecha, había sido pintada y estaba preciosa. Era una típica casa chilena colonial. Nosotros fuimos entrenados para hacer una reverencia cuando llegara la reina. Son las reverencias más ridículas que he visto nunca. Pero mi hermano y yo hicimos esta reverencia cuando llegó la reina. La reina entró y estaba invitado allí todo lo que era el mundo político y el mundo cultural de Santiago de la época. Entonces estaba desde Francisco Bulnes Sanfuentes hasta Volodya Teitelboim y Salvador Allende, por supuesto, que estaba presidente del Senado, sentado al lado de la reina y del príncipe Felipe. De los hechos que recuerdo más notables son: el príncipe Felipe pide cerveza. El Ministerio de Relaciones Exteriores no había considerado la posibilidad de que alguien pidiera una cerveza Escudo en medio de una fiesta real, con lo cual tuvieron que correr a Barnechea a buscar una cerveza. Varias cervezas. Segundo, la famosa conversación histórica entre el príncipe Felipe y Salvador Allende. Que el príncipe Felipe le dice a Salvador Allende, en un tono de superioridad: entiendo que usted ha sido 2 veces candidato a la presidencia de la República y ha perdido la elección. Entonces Salvador Allende le dijo: sí, señor, y pienso ser por 3ª vez. ¿Y sabe lo que va a salir en mi tumba? Va a salir: aquí yace Salvador Allende, futuro presidente de Chile. Ese chiste se lo contó él al príncipe Felipe y aparentemente eso rompió el hielo y se cayeron bien. Así que hubo una conversación amable después de eso. Me acuerdo también de cuando la reina saludó a Volodya Teitelboim y mi padre le dijo: Volodya Teitelboim, senador del Partido Comunista, un gran escritor chileno. Y cuando pasó Volodya, la reina le dijo a mi padre: hacía muchas décadas que yo no le daba la mano a un comunista. Pero lo que más impresionó a mi padre fue que la reina en un momento dado le dijera que quería hablar con él y le planteara que Chile tenía que comprar reactores nucleares a Inglaterra. Porque mi padre siempre pensó que la reina tenía solamente un carácter ceremonial, pero esta señora hacía negocio para el Estado británico, naturalmente. La reina se encontró con un país pobre como era Chile, pero con una autoridad, la misma cosa de la cual nosotros estamos orgullosos, digamos. No había corrupción, había orden, las cosas funcionaban a la manera como se funcionaba en 1960. El grupo de personas al cual él perteneció era extraordinario. O sea, Bernardo Leyton era un personaje absolutamente increíble. Cuando en las elecciones era candidato pedía que votaran por otros. No vote por mí, yo tengo voto, vote por Ricardo Ormazábal. Y recorría el centro y saludaba a todo el mundo y ganaba las elecciones con primera mayoría. No tenía un peso.
Yo admiraba enormemente a la generación de mi padre y a la generación de Eduardo Frei, Tomic, Leighton y compañía, que eran para mí un paradigma de cómo se debía generar o armar una generación para gobernar un país. Pero al mismo tiempo yo sentía que no era esa mi generación. Desde el punto de vista internacional, la revolución en libertad era la alternativa a la revolución cubana. Desde la perspectiva de muchos jóvenes, lo que les interesaba no era ser alternativa a nada, sino hacer una auténtica revolución. La caricatura que se hizo de la izquierda allendista como una mera prolongación soviética provocó la radicalización de muchos jóvenes demócratas cristianos. Lo que nadie podía imaginar era que un lugar propicio para el desarrollo de esta radicalización fuese la Universidad Católica de Chile. Nosotros hablábamos de todo, nosotros discutíamos, yo me acuerdo de las discusiones con mi hermano Juan Gabriel cuando se tomaron la Universidad Católica, mi papá era ministro. O sea, los tiempos han cambiado mucho, por lo tanto, si yo digo eso es como muy normal que alguien se tome una universidad y que el papá sea ministro. Eso puede darse perfectamente, pero en esa época las cosas no eran así, ¿no? Entonces Frei llamaba a mi papá y le decía, tu hijo se tomó la universidad, y entonces me acuerdo los gritos en la casa, y mi papá le decía, pero tú tomas la universidad, yo soy ministro, y qué sé yo, entonces, pero y viviendo bajo mi techo, si se quiere tomar la universidad, váyase a la casa, esas cosas, ¿no? En el año 68, un grupo de jóvenes estudiantes de la época, entre otros Miguel Ángel Solar y yo y otros, decidimos ir un sábado y domingo afuera de Santiago para reflexionar sobre lo que estábamos haciendo en política, en fin. Y se nos dijo por la persona que nos había invitado que el día domingo don Gabriel Valdés visitaría el lugar. El día domingo llegó don Gabriel Valdés y tuvimos una conversación sobre política. Y él nos dijo, entre otras cosas, si ustedes siguen con esta idea de que la solución de los problemas es tomarse las cosas, si ustedes se toman la universidad, lo que estuvo muy bien, pero después se toman la catedral, lo que ya está mal, y después piensan de que todas las industrias tienen que ser tomadas y ocupadas, ¿ustedes saben lo que puede terminar pasando? Puede haber un golpe militar en este país. Y yo lo que nunca me voy a olvidar fue la sensación de encogimiento que tuve porque pensé, mi padre está amenazando con esto. Y me acuerdo perfectamente a la salida de la reunión, que no sé si sería el propio Miguel Ángel Solar o Fernando Lara o alguno de ellos me dijo, ¿qué es esto de un golpe militar en este país? Pues eso aquí no pasa. Entonces había un conocimiento de la derecha que no lo tuvo nunca la izquierda. Es muy curioso eso. Él estaba perfectamente consciente de haber nacido en un contexto social que normalmente milita en la derecha, ¿no? Y que son las familias que pues en el siglo XIX formaron un poco la república de este país y que hoy día constituyen los grupos de derecha. Él estaba consciente de eso. Sin embargo, le dio mucha seguridad como persona el haber nacido en ese lugar, pero siempre desde el principio se marginó y fue muy criticado. Yo me acuerdo cuando yo estaba en el colegio, me decían, tu padre es un traidor, me lo decían muchos de mis compañeros. Ahora, cuando vino la reforma agraria, eso fue tremendo. En el año 70, después, cuando mi papá iba a terminar, muchos pensaban que Gabriel tenía que ser el candidato a la presidencia contra Alessandri y Allende. Y había mucha gente. Y Gabriel no quiso porque le tenía mucha amistad a Tomic. Así que Gabriel no quiso crear un problema. El senador Radomiro Tomic estuvo presente. De una generosidad increíble, porque Gabriel habría sido presidente.
estaba él y yo solo en la casa. Y vivíamos uno a un extremo y otro en el otro. Y de repente sonó el timbre. Eran como las 1 de la mañana o 12 de la noche. Estábamos todos acostados. Y yo corrí a la puerta de entrada y estaba un guardia del cuerpo de Allende. Y le dijo, el presidente electo está aquí. Entonces se vistió mi padre y aparecieron 3 autos, 3 Fiat 125 azules. Y se bajó Salvador Allende y entró a la casa y se encerraron a conversar. Él venía porque ya le habían tirado una bomba a Allende en el jardín de la casa, no sé, algo así. Ya le habían empezado a hacer cosas. No pude oír toda la conversación porque Gabriel no me dejó entrar al living, pero ellos se juntaron y yo trataba de oír por ahí en la puerta un poco que conversaban. La escena era patética y la vi como un punto clave del proceso político que vivíamos. Allende fue valiente, elocuente y estaba a la ofensiva. Frei también lo era, pero se notaba triste, contrariado. Volvió a garantizar la seguridad personal del presidente, pero en forma clara le reiteró su convicción de que el nuevo gobierno terminaría en una catástrofe. Allende se levantó y echando para atrás la cabeza miró a Frei a los ojos y le dijo: «Vas a ver que voy a hacer en Chile lo que tú no pudiste hacer». Algunos segundos de silencio precedieron a un largo saludo de manos donde vi una antigua amistad sobrepasada por pensamientos opuestos sobre el futuro. Hay muchas presiones del gobierno americano para buscar alguna forma para que Allende no asuma. La posición más absurda norteamericana fue favorecer grupos de ultraderecha para que creara una situación de desestabilización, principalmente con el asesinato de Snyder, que se llamaba, creo que lo llamaban el Track 2. Y lo otro era presionar al gobierno de Frei para que los demócratas cristianos votaran por Alessandri. Después se suponía que Alessandri renunciaba, entonces se suponía que había nuevas elecciones, donde se volvía a suponer que podía ganar Frei. Pero eso no prospera, esa tesis. Bueno, Valdés cuando terminó el canciller y terminó el gobierno quedó como un líder indiscutido. Pero Valdés se fue de Chile y estaba un poco lejano. Estaba lejano y desconocido hasta la caída del gobierno de Allende. Porque le dio asilo en el PNUD a muchísimas personas. Hasta creo que llegó un momento que en Naciones Unidas dijeron, ya córtela con nombrar chilenos. O sea, basta ya. Una oportunidad fantástica, irse afuera con ese cargo, hacerse cargo de América Latina. Él era un hombre que creía mucho en América Latina. Y, por ejemplo, cuántas veces fue a Cuba y se hizo muy amigo de Fidel Castro porque le tocó porque hacían proyectos en Cuba. Entonces, le fascinaba su trabajo. Un lujo para Naciones Unidas tener a Gabriel Valdés de subsecretario general, encargado de las cosas latinoamericanas en el PNUD. Para mi padre, el efecto de los factores internacionales en los desarrollos internos fue siempre absolutamente determinante. Es decir, él nunca dejó de entender lo que sucedía aquí como el resultado de fuerzas que se estaban moviendo a nivel internacional y que él veía con la misma claridad como veía los fenómenos políticos internos que se leían todos los días en los diarios chilenos, distorsionados de la manera como se distorsionan normalmente. Santiago, 11 de septiembre de 1973. Las Fuerzas Armadas y Carabineros... Me acuerdo que Gabriel me llamó a las 6:30 de la mañana. Me dijo, ¿cómo ve la cosa? Le dije, yo la veo mal. Y en ese momento le dije, ¿saben? En este momento están pasando aviones. Le dije, por arriba, estoy sintiendo arriba el techo pasando aviones. Había un árbol al frente de mi casa. Estaba cuando se juntan todos los pájaros, se pueden levantar juntos. Había en un árbol muchos pájaros juntos y un ruido de pájaros enorme. Y al mismo tiempo las campanas de la Veracruz, que el cura, que era más demonio que no había visto, tuvo que dar golpe y echó las campanas al aire. Entonces estaban las campanas, los pájaros, los estaban por la casa. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales
voy a renunciar. Por el teléfono desde Nueva York, oí el último mensaje de Allende y oí el ruido de los aviones y oí las bombas. Y esa sensación tan extraña de que pudiera pasar una cosa así en Chile, se me quedó grabada. Una angustia tremenda en el recuerdo. Entonces nos fuimos todos sin ponernos de acuerdo. Nos encontramos ahí todos, los 13, y ahí discutimos sobre qué íbamos a hacer. El resultado fue hacer esta carta. Había algunos por ahí que si les hubieran dado un empujoncito se habrían entendido con los militares. De hecho lo hubo, ¿no? Pero el golpe se veía venir, yo estaba acosado. A mí en la calle yo no podía andar porque pasaban unas veteranas, todo eso estaba convenido con ellos. Pasaban por mi lado y decían, comunista, comunista. Bueno, me echaron para afuera, pues. Yo llamé a Orlando alrededor de las 10 de la noche y le dije que al día siguiente no podía irme con él porque tenía que quedarme con los niños, cosa que a él le pareció mal, porque yo le tenía que entregar un texto y en esa época no había ni fax, ni había tampoco mail, ni había nada. Y entonces yo argumenté que total daba lo mismo porque yo iba a estar a las 9:30 en la oficina y le podía pasar las cosas que él necesitaba. Y él aceptó, no con mucho gusto, pero aceptó. Y al día siguiente en la mañana pasó lo que pasó. Y yo no iba en ese auto. Pinochet era capaz de cualquier cosa. Cuando uno ve un atentado como el de Leyton es como el arroz con leche. Que hay una buena persona que puede haber en el mundo, es un santo. Después de eso uno dice, bueno, puede matar a cualquiera. Y hay razones para matar a cualquiera después de eso. Manuel Contreras tenía la obsesión de que Gabriel Valdés y Orlando Letelier iban a constituir un gobierno en el exilio. Esa era su idea. Eso nunca obtuvo ni siquiera en los sueños más avanzados de ninguno de los dos. Yo fui con Orlando a almorzar a la casa de mi padre en Larchmont. Me acuerdo muy bien del almuerzo. Almorzamos los tres. Y en ese almuerzo se discutió Chile y se discutió cuán de acuerdo estaban ellos en lo que había que hacer, en el avance en la búsqueda de un acuerdo con la democracia cristiana, en la necesidad de ser firme y duro en materia de derechos humanos en Naciones Unidas, en cómo se podía trabajar con parlamentarios americanos para explicarle que lo que estaba ocurriendo en Chile era una locura y además era un crimen. La entrevista de Kissinger y de Pinochet sobre lo que está haciendo Letelier y Valdés en Estados Unidos es absolutamente esencial para entender por qué mataron a Letelier y por qué pusieron a Valdés en una situación igual de amenaza de muerte. Él estaba obsesionado con lo que estaba haciendo Valdés y lo que estaba haciendo Letelier en Washington. De la misma manera como estuvo obsesionado luego con lo que estaba haciendo Frey. Ha muerto uno de nuestros jefes, un hombre que señaló rumbo, que expresó los grandes anhelos de nuestro pueblo. En octubre del 81, a propósito de un seminario muy grande que se organizó en Alemania con las fundaciones políticas, estuvieron invitados don Gabriel y Eduardo Frei. En esa oportunidad, Frei dijo, sería bueno que él tomara el liderazgo de la democracia cristiana, a lo cual don Gabriel le respondió que por ningún motivo, que Frei era el líder del partido y que él sería feliz el secretario general. Don Eduardo Frei, que estaba vivo, y la gente que rodeamos mucho esto, empezaron a ver la posibilidad de Gabriel Valdés, que dejaba a las Naciones Unidas después de 10 años de un puesto muy importante, y que sería fantástico que él pudiera tomar el partido. No fue fácil, ¿eh? Había gente que te resistía a eso, porque lo encontraban izquierdista. Y Gabriel Valdés
no era ni izquierdista ni eso, sino que ya venía con una experiencia grande y encontraba de que la forma de recuperar la democracia y terminar con la dictadura era en conjunto, no había otra alternativa. Gabriel siempre logró que nos volviéramos a encontrar con gente con la cual habíamos tenido diferencias muy grandes, con la Unidad Popular. Mi padre tenía un aspecto romántico también en su personalidad. Y esto de venir a Chile, dedicarse a un partido que estaba bajo una dictadura militar, pues a él evidentemente le atraía. Pensó que esta era la oportunidad de cumplir con este sueño que él tenía de aportar a la política chilena, ¿no? Yo le voy a contar todo lo que Gabriel hizo. En cuanto llegó, dijo, ¿cómo es posible que en la democracia cristiana nadie haya hecho nada contra la dictadura? ¿Cómo es posible? Bueno, entonces empezó a reunirse con los jóvenes y empezó a decirles, bueno, no podemos quedarnos de brazos cruzados, algo tenemos que hacer. Y ahí empezó a llamar a las protestas. Él llamó a las protestas. Estoy viendo la foto cuando llegó Valdés, mirando para despedir a Frei Montalva, una foto grande. Se organice de inmediato un gobierno de transición cívico-militar. Aquí entonces no hubo ninguna duda lo que iba a hacer. Él iba a enfrentar a Pinochet. Y eso es lo que hizo. En las crisis emergen cosas más profundas del ser humano. La apariencia como que queda un poco atrás. Para mí fue muy importante ver a un hombre dirigente de la democracia cristiana, ¿no? y además una figura pública elegante, como era don Gabriel, estar en la calle enfrentado a los lacrimógenas y al chorro, ¿no es cierto? Pero yo me acuerdo haberlo visto, claro, que le gritaba a los carabineros. Eso también me gustó a mí, claro, porque le gritaba a los carabineros. Claro, porque yo nunca vi a los otros en la calle, pues. No, pues si nunca estuvieron. Y esa cosa importa. Eso es lo que da confianza. Entonces uno decía, pucha, si le pasa a él, nos va a pasar a todos nomás, pues así que hay que... Y tampoco podíamos dejar solo a los que estaban ahí en primera línea, así que había que estar de atrasito. Mira, yo lo vi como el hombre que más coraje tenía para enfrentar al dictador. Era el tercer hombre de Naciones Unidas. Era el director del PNUD. Cuando murió mi papá, nosotros nos fuimos unos días con mi mamá a la casa nuestra en Algarrobo y un día llegó Gabriel y le dijo a mi mamá que venía a conversar con ella porque él sentía la responsabilidad ahora de integrarse al partido. Y ahí mi mamá, todo, la verdad es que lo encontramos muy, muy bueno. Y ahí Gabriel tomó la decisión de ser presidente del partido. Tampoco andar, lo eligen presidente de la democracia cristiana y Gabriel empieza entonces a tejer, porque eso es lo que hizo, a tejer con cuidado. Con el fin de lograr una verdadera transición a ella y hacer... Hubo esta división dentro de la democracia cristiana, entre los que estaban por aquí y los que estaban por allá. Y Gabriel en eso... Yo estoy por arriba. Yo voy a recorrer Chile con la Alianza Democrática. No necesito títulos. Democrática republicana, la corriente socialdemócrata, la corriente radical, la socialista y la demócrata cristiana han decidido llegar a constituir una alianza democrática. Y emerge como emerge, que es el gran líder. Porque a través de la Alianza Democrática se consolida el liderazgo de Gabriel Valdés. Fue ovacionado por todo el mundo en el Club Español de Santiago, ¿no? Y estuvo 2 veces en un calabozo, ¿no es cierto?
Ninguno de los otros estuvo en calabozo, pero él estuvo 2 veces en el calabozo. Cuando lo tomaron preso aquí la primera vez, la presión internacional fue enorme. Yo estaba en Italia. Estaba en primera página en todos los diarios italianos. Y en eso Gabriel fue súper valiente. Pasó los 3 días cantando ópera. Entonces dice que de repente se callaba porque ya estaba cansado. Y dice que de otras celdas le gritaba: don Gabriel, siga cantando. Así que pasó los 3 días cantando. Yo trataba de hacerle discursos como la gente habla. Por ejemplo, una frase que se supone que es muy ingeniosa mía, que es de él. Cuando dijo, ahora es cuando. Ahora es cuando es una frase de él. Y yo le dije, bueno, esta es la frase para el discurso. Ahora es cuando. O sea, ahora es cuando hay que votar a este gallo. Es que eso tenía Gabriel. Era directo. ¿Eh? Pinochet follows the pattern of all the dictators, the same as Hitler, the same as Mussolini. The isolation that produced the full power, the totalitarian power, where all the other commanders say, yes, okay, General, you are right, you are fine. At the end, isolated. The total power produces total corruption. The total power produces total isolation. Se montó un antivaldecismo del orden establecido, que fue una pena porque Elwin no tenía malas relaciones con Valdés antes. Elwin es como lo que la gente sabe que es, o sea, tipo recto, no tiene la imaginación de Valdés, pero es también un tipo que tiene líneas políticas, convicciones y es consecuente. Pero este presunto izquierdismo de Valdés habilitó a mucha gente a decir, Elwin, ¿sabe que usted va a parar porque nos puede ganar? Y ahí se montó una operación psicológica. Dentro de la DC ya había habido 2 posiciones marcadas frente al golpe. La declaración oficial de la directiva encabezada por Patricio Elwin y la declaración más claramente en contra del régimen militar de la llamada Grupo de los 13, encabezado por Bernardo Ley. Gabriel luego, ¿no es cierto?, el año 87, es reemplazado por Patricio Elwin, que asume la presidencia. Y ahí viene un problema bastante complejo, porque es una pelea muy, muy dura. Hasta el año 70, la democracia cristiana se iba con su propio vuelo, se manejaba con lo que tenía. Pero era evidente que necesitaba un esfuerzo de reanimación cultural y política que era muy importante hacerlo. No era fácil hacer eso. Y ahí surgían los problemas porque la gente decía, ¿cómo voy yo en esta historia? Porque los tipos querían ser líderes ahora. Había muerto Frey. No había un liderazgo indiscutido. Tomic había perdido la elección, con lo cual había perdido el liderazgo. Entonces los liderazgos eran en el futuro en disputa. Mira, yo creo que el tema de fondo es que a Pinochet le regalamos 10 años. 10 años de... Nadie se ponía de acuerdo, se juntaban y se ponían a discutir, los partidos estaban divididos. La vuelta de Valdés es el tránsito de Valdés, gran hombre internacional, al Valdés estadista. Y ahí se producen de nuevo 2 tesis. Uno dice, los que eran partidarios de protesta, después eran partidarios de elecciones libres. Ese fue el gran lema. El otro, en cambio, se inclinaba más por usar el plebiscito de la propia constitución de la dictadura para derrotar a Pinochet. Y la lógica fue decir, bueno, esperamos hasta que realmente podamos hacer un tránsito que estemos todos contentos y que vamos a volver a la situación anterior, o agarramos en cuanto podamos
un espacio de poder en este país y después vemos cómo lo vamos cambiando. Hay un nombre de mujer que tiene más valor que todos, porque en todas las culturas y en todos los tiempos a la victoria se le retrata con cara de mujer. Muchas gracias. Gran parte de llegar al plebiscito fue gracias a los diferentes movimientos sociales que fuimos creando. Si en una dictadura ganar un plebiscito, pero si Pinochet no lo creía la noche que lo perdió. Entonces fue gracias a eso, de que como Gabriel Valdés fue el gran creador de todo esto. Y ahí entonces emerge la figura de Elwin como el portavoz de los partidos por el no. Y ahí coincidió algo muy importante. Cuando ya se empezaron a abrir y empezó a regresar la gente a Chile, el regreso de Clodomiro Almeida. Y Clodomiro Almeida tenía unas relaciones antiguas, pero muy antiguas, con Patricio Elwin. Y si usted me pregunta, ¿cuándo las cosas se pusieron un poquito más difíciles? Porque también hay que contar todo, como homenaje a Gabriel. Cuando Edgardo Benninger, por sus razones, empezó a trabajar más con Elwin que con él. Benninger tenía claro que los socialistas renovados ya estaban acá. Y cuando llega Almeida, él encuentra esta relación de ambos que pasa a ser determinante. Estoy seguro que Gabriel nunca pensó en este entendimiento del mundo de Almeida. Como a las 10 de la mañana en la casa de don Gabriel, en Amundsen, nos llama una niña, Aida English, y ella trabajaba en el partido y estaba en una oficina que daba donde estaban los archivadores con todas las fichas. En esa época la computación no... Y dice, mira, se metieron adentro de la sala donde están los ficheros. ¿Cómo se metieron? Sí, claro. ¿En serio, Aida? Sí. Y está esta persona y esta otra persona está. Me paso al balcón con un palo de escoba. Rompo el vidrio, abro la puerta a oscuras y me encuentro efectivamente con que habían 3 personas. Estaban manipulando los padrones, como se llama, las fichas de los votantes. Y ahí se armó esta cosa del Carmen Gate y se envenenó mucho el ambiente porque en esas condiciones. Pero quedó como el Watergate, ¿no? Esas cosas que son escandalosas que uno no sabe exactamente si habrían tenido un efecto muy grande o no. Con toda mi esperanza y mi decisión a proclamar al presidente de Chile. No, nunca me lo imaginé, ni me lo imagino hacia atrás, que él haya sido de máquina en ese partido. Más bien era como ingenuo, yo creo. Sí, más bien de esa como pureza de que todos son correctos. O sea, en un país donde las cosas empiezan la ética social empieza a desaparecer. Claro, él era de los viejos moral en el sentido de la ética, de lo que es justo, de lo que es correcto, de lo que está bien, de lo que debe ser, de lo que son los compromisos. Ciertos niveles del poder, la verdad no es estable, es cambiable. ¿Ya? Es posverdad en el fondo, y la posverdad es la verdad que conviene a los propósitos de ciertos grupos. Y yo creo que tú no fuiste presidente porque Dios te ama, le dije yo. Porque si hubieras sido presidente, te habías encontrado con una realidad
que te habría, no sé, que habría alterado toda tu vida. Entonces, mejor que hayas sido tú el gran héroe de la oposición a Pinochet. Eso es bastante ya, ¿no es cierto? No cabe duda que hubo una máquina. De todas maneras, él era una persona disciplinada. En ese momento era presidente del Senado, había sido. Y le entregó la banda a Elwin, claro. La habría hecho de todas maneras. Aplausos y aclamación para el presidente electo, Patricio Elwin Azócar, quien en estos momentos hace ingreso al salón principal del Congreso Nacional, ubicado aquí en Valparaíso. De acuerdo con lo preceptuado en el inciso final del artículo 27 de la Constitución Política de la República, procederé a tomar juramento al presidente electo, señor Patricio Elwin Azócar. Ruego ponerse de pie. ¿Juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de presidente de la República? Sí, juro. Tenía muy dentro el ser republicano. Entonces él creía que lo practicó, que había que... Teníamos que vivir todos en este mismo país, que teníamos que buscar la mejor manera de hacer una convivencia más sana. Al principio no nos saludábamos, o sea, uno no quería hablar con ellos, ni acercarse, ni nada, pero Gabriel en eso fue fundamental, porque logró un cierto respeto en el Senado. Pinochet estaba en ese momento de vacaciones, había tomado unas vacaciones a Bucalem, después de la transmisión del mando. Entonces dijimos, bueno, es el momento de invitar a las Fuerzas Armadas para que empecemos una relación normal entre el Parlamento y las Fuerzas Armadas, que tiene que haberlo a través de las comisiones de defensa. Entonces hicimos una invitación a almorzar a los 4 comandantes en jefe y al ministro de Defensa, Patricio Rojas. Y en ese momento, después me llama don Gabriel y me dice, mira, me acaban de informar que el general Pinochet suspende sus vacaciones y viene al Congreso al almuerzo. Bueno, y ahí se produjo en ese almuerzo una cierta tensión entre Gabriel Valdés y Pinochet, que después se diluyó, bueno, terminó el almuerzo normalmente. Y yo recuerdo haber acompañado a Pinochet al auto, pero cuando se subió al auto, pescó así del lado y se puso aquí una metralleta corta sobre la... Yo estaba la puerta abierta, así que yo miré, ahí me saludó, yo lo saludé, cerró la puerta y se fue. O sea, ese era el nivel en que estábamos. Nadie me toca a nadie a mí. Y el día que me toquen algunos se acabó el Estado de Derecho. Esto lo he dicho una vez, ya no lo repito más ya. Pero que sepan que va a ser así. Bueno, aparecieron unos cheques que en el fondo que el hijo de Pinochet se había quedado con plata indebidamente, plata del ejército. Y yo de repente veo que que Santiago Sinclair, senador designado, ex general, se le acerca y le dice algo al oído. Pinochet se había sublevado, hombre. Llegamos a Santiago muy rápido, porque Valdés le dice, se pone en contacto con Elwin, con Rojas, con el ministro de Defensa, y le explica lo que está pasando. Y Elwin le dice Valdés le dice a Elwin que Pinochet quiere conversar con él. Entonces le pide autorización, porque en el fondo dice, sí, por supuesto, anda a conversar con Pinochet.
Fue una conversación muy dura, una conversación en que Pinochet le decía que él no podía aceptar que su hijo fuera preso. Y Valdés le dice, sí, le dice, pero la justicia tiene que actuar, que si yo no sé. Y Pinochet le dice que nadie me va a quitar el derecho de defender a mi hijo. Estaba hablando como papá, ¿no? Un papá que tenía tanques y un montón de cosas, ¿no? Pero como papá. Nadie me quitará el derecho de defender a mi hijo. Entonces, Valdés le dice, sí, le dice, pero no, está bien, yo también quiero mucho a mis hijos, pero no los puedo defender de cualquier cosa. Entonces, Valdés cuenta que Pinochet se pone así muy tenso y le dice, lo que usted no sabe, mi hijo, Augusto, es un huevón. Para poder despejar el futuro es indispensable conocer el pasado y no detenernos en ello. No queremos destruir la democracia en un juicio punitivo, masivo, contra nadie, porque eso estancaría o comprometería la democracia. Lo que queremos sí es la verdad, porque solo con la verdad podrá haber, en definitiva, perdón, reparación, olvido o lo que el pueblo estime conveniente. Yo creo que él tenía claro que los países tienen que hacer las cuentas con el pasado, pero no pueden quedar presos del pasado. Esa es una ecuación muy difícil de hacer en política, porque al mismo tiempo que no se puede olvidar, y es bueno que se recuerde, y es bueno que se sepa, y es bueno que haya justicia, tampoco es posible que esos temas tomen la agenda pública entera como si ese fuera el único norte del país, cuando el país tiene muchos desafíos de futuro. Yo creo que él tuvo la visión, pensándolo después, de apostar al transcurso del tiempo. O sea que la gradualidad de los cambios al final iban siendo favorables a la democracia y que la filosofía, el pensamiento, la conducta autoritaria, pinochetista, digamos, iba quedando cada vez más relegada a medida que el país se iba normalizando. También Gabriel pensó que podía haber sido candidato después de Frei y Ruiz Tagle, pero ahí ya yo pensé que era muy difícil, él tenía sus años. Sin embargo, tuvimos una conversación franca. Bueno, y en esa conversación le dije a Gabriel que él me preguntó, ¿tú vas a ser? Sí, yo voy a ser candidato. Bueno, me dijo, yo no he renunciado del todo. Me siento con ánimo, me siento bien, tengo mis años, en fin, pero papá, ¿no? Y le dije, Gabriel, si tú eres candidato, yo igual voy a pedir primarias. O sea, es que tenía una relación cercana. Eso. Piensa tú que Valdés tenía 70 años cumplidos y así que nunca candidato a una elección popular. Bueno, y se hizo una campaña literalmente localidad por localidad. Y la gente lo conocía, lo ubicaba, y lo ubicaba bien, digamos, en términos de... Además, a las mujeres les encantaba, eso, no vamos a hacer ningún descubrimiento, eso era real. Piensa tú que no son, ¿no? Valdés, la mesa de mujeres, sacó el 55% de los votos. Consideraba que las mujeres eran igual que los hombres. Su madre fue muy notable. Mi abuela era una mujer que leía mucho, pintaba, era una verdadera intelectual, escribía. Y por otro lado, le encantaban las mujeres. Las mujeres son las que mueven el mundo. La gente no entiende que la mujer es el pilar. Me decía, ¿cómo la gente no ve eso? Era como que para él era
le costaba entender que otra gente no viera eso. Era más moderno que los mismos jóvenes de esa época. Gracias a él, en realidad, se formó la Corporación Cultural de Valdivia. Ahí, en ese edificio que tiene una torre arriba con una bandera, ahí tenía su oficina don Gabriel. Una de sus primeras acciones que hizo acá fue reunir al mundo de la cultura. Una gran reunión en el Hotel Pedro Valdivia. Él sabía, de alguna manera, que la cultura es tremendamente importante para la gente. Nos impresionó mucho su vitalidad, la energía que tenía. De buen humor, de buen ánimo. Tanto punch, tantas ganas de hacer cosas, siempre motivando a todo el mundo. Yo creo que la dimensión de una persona es, ¿cómo diría yo? Que era un mundo, él es un mundo culturalmente, porque tú te ponías a conversar con él y él abría su carpeta de mundo. Entonces uno al final casi no hablaba porque era muy imponente también él. Es difícil encontrar una persona así. La gente lo apreciaba. Hasta la campaña de recordar es difícil, no es fácil. Bueno, y cuando comenzamos la campaña me dijo un día, usted va a aprender Mapuzungun. Entonces, chuta, yo es complicado, no soy bueno para los idiomas. No, usted tiene que aprender lo siguiente. Pichi Cuyin, Nailán Cuyen. Entonces, Nailán Cuyen no hay plata. Pichi Cuyen, poquita plata. Siempre diga eso usted, a todos se los dice. Yo creo que él le gustó mucho ser senador y ser senador por esta zona en particular. Sin lugar a dudas, él era un enamorado de Valdivia. Sin lugar a dudas, la universidad también fue un factor importante, pero yo creo que en general, yo creo que él disfrutaba mucho del río. Yo creo que el río era una cuestión como muy central. Sí, a él le gustaba acá. Él venía y no tenían ganas de irse, decía, quedarse acá. Pero por su trabajo tenía que irse. Sembrábamos papa, tuvo quinta también, que transportábamos una manzana para Valdivia. Tuvo alpacas también. Tuvimos como 90 y tantas alpacas. Lo primero que llegaba era ver sus alpacas. Sí, pero le tenían nombre. Ahí había varios que tenían la clave de la chifre, decía de una y las otras, no sé cuántos nombres le tenían. Y él las llamaba y llegaban. Llegaban todas a 9 dialas donde él estaba ahí. Gabriel Valdés, en el eje de su quehacer político, puso a la cultura. No conozco otro político que haya tenido una determinación y una misión y una visión tan clara en esa materia. Él tuvo clarísimo que el desarrollo de los pueblos no pasa solamente por los índices económicos, sino que por un desarrollo integral, donde la cultura es el centro. Fue el político de la cultura. Él comprendía de que Chile no puede llegar al desarrollo siendo subdesarrollado culturalmente. Entonces, bueno, de ahí viene la ley Valdés. Un sistema que lleva a que la gente piense que el éxito y que el desarrollo humano está en conseguir dinero y dinero y dinero. Eso yo creo que es un desastre para nuestra sociedad, un desastre. Y lo estamos viendo. Por una gentileza de la presidenta Michelle Bachelet, fui nombrado embajador de Chile en Roma. Ha sido emocionante para mí haber vivido en esta ciudad como continuador de la carrera de mi abuelo Ramón, que fue, al igual que yo, senador, ministro de Relaciones Exteriores y embajador en este país. Pero al venir a Roma,
Se me vino encima ese pasado y he vuelto a recordar los lugares sagrados de esta ciudad única, hermosa, la más humana del mundo. No puedo negar que he tenido pena, y bien profunda, pues he recordado mis tiempos de niño, mi colegio, mis hermanos, mis padres y mis abuelos. Aquí he escuchado sus voces y sentido sus presencias. Entonces, claro, en medio de ese ensayo, ver en un edificio cerrado completamente un pájaro relativamente grande que se posa en un atril de un músico y empieza a mirarnos, fue muy fuerte. Y era poquitos días después de que él había muerto. Fue realmente asombroso, y como no volaba y se quedaba ahí, y todo el mundo paró y dejó de tocar y nos quedamos todos mirando, claro, cuando alguien me hizo la relación, yo me emocioné profundamente, como me emocioné el otro día mientras estaba contándolo, ¿no? Porque encontré que era algo tan extraño y tan bonito, ¿no? Tan bonito, que yo le di un significado. Por lo demás, los pájaros mensajeros forman parte de la cultura mundial desde siempre, ¿no? No es ahora solo. Mi mamá decía, Gabriel, hay días que se levanta Valdés. Y por lo tanto está bien modesto, anda un poco mal vestido, está preocupado de las plantas, mete las manos en la tierra, hace cosas apacibles. Otro día ahí se anda su bercazó y anda tronando y diciendo todo tipo de cosas terribles y opiniones feroces y genera polémicas y qué sé yo. ¿Qué habría sido don Gabriel si no hubiera sido político? Bueno, yo creo que habría sido un gran diplomático. Yo lo veía siempre como un gran cantante de ópera. Habría sido profesor. Pensé en un escritor, pensé en un actor. Agricultor. Yo creo que era un cocinero desordenado y dedicado a la cocina muy desordenada. Árbitro de fútbol. Clausuro estas páginas a tiempo para enfrentar lo inevitable. Agradezco a todos quienes he conocido porque de cada uno de ellos he aprendido. Doy gracias a la vida, a Dios y a Silvia, que me han dado tanto.